una maleta olvidada en un rincón polvoriento. Un objeto cualquiera para la mayoría, pero para una ciudad entera, era el regreso de un fantasma. Años después de una desaparición que desgarró familias, marcó vecindarios y encendió la furia mediática, aquella maleta se abrió como una herida en carne viva. Nadie lo esperaba. Nadie lo buscaba ya. El caso había sido enterrado bajo montañas de titulares, teorías y sospechas. Y sin embargo, allí estaba un pedazo del pasado, esperando ser descubierto. Imagina caminar por un sótano abandonado y tropezar con un bulto olvidado. El cuero gastado, la tela húmeda, el olor rancio de lo sellado demasiado tiempo. Al abrirla, la historia vuelve a la superficie como un golpe de aire frío. Cada rasgadura, cada costura, parece hablar de un secreto cuidadosamente guardado. El silencio pesa más que cualquier sonido. Durante años, la ciudad se acostumbró a vivir con una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba la niña? Las calles habían seguido adelante. Los comercios abrían sus puertas cada mañana. Los turistas llegaban y se marchaban. Pero bajo esa normalidad, latía un miedo sordo. Una sospecha persistente que nunca se fue. Esa noche, cuando la policía fue llamada para revisar aquel hallazgo, no imaginaba que lo que estaba por salir a la luz removería de nuevo los cimientos de la comunidad. Los agentes bajaron con linternas temblorosas, con la rutina de quien piensa que solo encontrará basura. El primer destello sobre la maleta fue suficiente para helarles la sangre, porque no era cualquier objeto. Era un símbolo, una reliquia del horror que se había intentado sepultar, y lo que contenía, más allá de todo lo que la gente especuló durante años, no era un simple vestigio del pasado. Era una respuesta, una pista definitiva, una grieta que rompía el muro del silencio. Pero nadie estaba preparado para lo que había dentro. El verano de 2007 bañaba de luz las fachadas color arena de una ciudad costera europea. La brisa marina arrastraba el olor a sal y a pescado recién asado en los restaurantes, mientras los turistas recorrían las calles con la despreocupación propia de las vacaciones. A simple vista, nada rompía la calma. Niños en bicicletas, terrazas llenas, vecinos saludándose desde los balcones. Era un lugar donde la rutina parecía ser sinónimo de seguridad. Sin embargo, aquella tranquilidad se volvería una ilusión frágil, quebrada en cuestión de minutos. En un apartamento modesto, ubicado a pocos metros de la playa, vivía una familia trabajadora que había viajado para pasar unos días de descanso. No eran ricos, pero se aferraban a esos instantes de felicidad que el trabajo no siempre permitía. La madre, enfermera de vocación, acostumbrada a lidiar con emergencias, encontraba en aquellas vacaciones el respiro que tanto necesitaba. El padre, un hombre reservado, cargaba sobre los hombros la responsabilidad de sostener el hogar. Y en el centro de ese pequeño universo estaba su hija de 6 años, una niña despierta, de ojos claros, que irradiaba una energía contagiosa. La pequeña era conocida por todos los vecinos temporales del edificio. Siempre aparecía en el patio con su muñeco de trapo, el cabello recogido en una coleta alta y una sonrisa que parecía llenar los espacios vacíos. Saludaba con timidez a los adultos, pero no dudaba en acercarse a otros niños para compartir juegos improvisados en la acera. Su presencia se había vuelto una estampa cotidiana en esos días de junio, una chispa que iluminaba las tardes cálidas. La ciudad, acostumbrada a los vaivenes del turismo, recibía a cientos de familias cada temporada. Y entre ellas, la de aquella niña no destacaba por nada en particular. Pasaban inadvertidos, como tantos otros visitantes que se mezclaban entre los locales y los viajeros. Pero a veces, la historia se empeña en elegir escenarios comunes para escribir sus capítulos más oscuros. Aquella tarde, mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte, el barrio respiraba una calma que invitaba a bajar la guardia. Los padres de la niña preparaban la cena en el apartamento. El olor a pescado a la plancha y verduras hervidas se mezclaba con el eco de las conversaciones que llegaban desde la calle. La niña, impaciente como siempre, pedía unos minutos más para seguir jugando, convencida de que todavía quedaba tiempo antes de sentarse a la mesa. La madre la llamó desde la ventana, su voz firme pero dulce, como tantas otras veces. No había nada extraño en la escena. Un gesto cotidiano,
casi insignificante. Los vecinos recuerdan haberla visto poco antes, corriendo por la acera, con la risa desbordándosele de los labios. Era una postal que nadie habría podido asociar con el terror que estaba a punto de desplegarse, porque lo que parecía un día normal, con el rumor del mar y el calor del verano como telón de fondo, estaba a punto de convertirse en el inicio de una pesadilla interminable. El reloj marcaba poco después de las 8 de la noche cuando el aire comenzó a cargarse de una inquietud imperceptible. La luz dorada del atardecer todavía iluminaba las fachadas, y en el interior del apartamento la madre acomodaba platos sobre la mesa mientras el padre cerraba la persiana del balcón. Todo parecía en orden. Todo seguía el guión rutinario de unas vacaciones familiares. Pero esa aparente normalidad estaba a punto de romperse como un cristal bajo presión. La niña jugaba en el pequeño patio que daba al exterior. Tenía su muñeco de trapo entre las manos y repetía un juego que había inventado durante los días previos: saltar de baldosa en baldosa, fingiendo que el suelo era un río peligroso. Los vecinos que pasaban por allí la miraban con ternura, sin imaginar que sería la última vez que la verían con vida. La madre, desde la ventana, la llamó para cenar. La voz atravesó la calle con la suavidad de quien está acostumbrada a advertirle que ya es hora de volver. Pero esa noche no hubo respuesta. Primero pensó que la niña no había escuchado. Volvió a llamar, un poco más alto, con un tono que mezclaba impaciencia y cariño. El silencio, en cambio, fue absoluto. El padre salió al pasillo del edificio y bajó los escalones apresurado. En cuestión de segundos se encontró en el patio, pero la pequeña ya no estaba allí. La muñeca de trapo reposaba contra la pared, como si alguien la hubiese dejado caer de improviso. Algunos vecinos aseguraron haberla visto apenas minutos antes. Una señora que paseaba a su perro afirmó que la niña estaba sentada en el bordillo, tarareando una canción. Otro residente juró haberla escuchado correr por el pasillo del edificio, pero nada más. Ninguno de esos testimonios pudo explicar qué había sucedido en el breve intervalo entre una llamada maternal y la constatación de su ausencia. El apartamento mostraba una señal inquietante. Una de las ventanas del dormitorio estaba entreabierta. El padre insistió en que él mismo la había cerrado horas antes. No había signos claros de violencia, ni gritos que alertaran a los vecinos, ni objetos desordenados. Solo ese detalle: esa ventana abierta al aire tibio de junio, que parecía contener una pregunta sin respuesta. La madre corrió hacia la calle, gritando el nombre de su hija con una voz que ya comenzaba a quebrarse. La desesperación se extendió de inmediato. Unos cuantos vecinos se unieron a la búsqueda espontánea, revisando portales, jardines y coches estacionados. La pequeña no aparecía en ninguna parte. Los minutos se convirtieron en horas y el barrio, antes tranquilo, se transformó en un escenario de angustia. La policía llegó cuando la noche ya había caído por completo. Con linternas iluminaron cada rincón del edificio y los alrededores, tratando de encontrar cualquier rastro. El eco de las sirenas resonaba en las calles estrechas, y cada destello de luz azul parecía subrayar la gravedad de lo que estaba ocurriendo. La escena quedó grabada en la memoria de todos. La madre, con el rostro desencajado, repitiendo una y otra vez que había sido cuestión de minutos. El padre, pálido y mudo, caminando en círculos como si buscara reconstruir un rompecabezas imposible. Los vecinos, incrédulos, se miraban entre sí, incapaces de procesar que aquella niña, que hasta hacía poco jugaba frente a ellos, había desaparecido sin dejar rastro. La primera noche terminó sin respuestas. El único objeto que se recuperó fue un pequeño zapato hallado junto a un contenedor, a pocos metros del edificio. Nadie pudo confirmar si pertenecía a la niña, pero la mera posibilidad bastó para sembrar un escalofrío colectivo. En cuestión de minutos, la niña había parecido desvanecerse en el aire. El eco de un grito puede atravesar paredes, romper rutinas y arrastrar a un vecindario entero hacia la pesadilla. Esa noche, el nombre de la niña resonó una y otra vez en las calles, como un llamado desesperado que ningún eco quiso devolver. Los padres corrían de un lado a otro, tocando puertas, implorando ayuda, y en cuestión de minutos,
Lo que comenzó como un susto se convirtió en una búsqueda frenética. Los vecinos dejaron sus cenas a medio terminar. Algunos bajaron con linternas. Otros simplemente con la luz de sus teléfonos. Se escuchaban portazos, pasos apresurados, voces que repetían su nombre en distintas direcciones. El barrio, normalmente adormecido a esa hora, se transformó en un enjambre de gente que escudriñaba cada rincón. Una bicicleta fue apartada. Se revisaron los portales, los garajes y hasta los contenedores de basura. La urgencia era tal que nadie pensaba en la hora, solo en encontrar un rastro, una pista, cualquier señal de la niña. La madre, con los ojos rojos de tanto gritar, aseguraba que habían sido apenas 5 minutos, que la había llamado desde la ventana y que la pequeña siempre respondía. El padre no lograba articular palabras, iba de un grupo a otro, como si la repetición de preguntas pudiera hacer aparecer a su hija. Una vecina trató de consolarlo, pero él solo se apartó, con la mirada fija en el suelo, como si buscara huellas invisibles. Cuando llegó la policía, pasada la medianoche, el ambiente ya era de histeria colectiva. 2 patrullas se estacionaron frente al edificio y los agentes comenzaron a interrogar a cada testigo. Se pidió silencio, pero el murmullo no cesaba. Todos querían contar algo, que la habían visto correr, que escucharon pasos en el pasillo, que había un coche sospechoso estacionado en la esquina. Cada versión añadía más caos que claridad. Los agentes desplegaron linternas potentes. Revisaron los jardines, los sótanos del edificio, los pasillos comunes. Un perro rastreador fue llevado al lugar, y durante unos minutos pareció seguir un rastro que terminaba, abrupto, en la calle lateral. Allí no había nada, solo el asfalto frío y la incertidumbre. El hallazgo del zapato junto al contenedor, a escasos metros del apartamento, desató aún más miedo. No había sangre, no había marcas de violencia, pero ese objeto era suficiente para helar la sangre de los padres. La madre lo sostuvo entre sus manos con una mezcla de esperanza y terror, como si aquel zapato pudiera responderle dónde estaba su hija. Las horas avanzaban lentamente, cada minuto más insoportable que el anterior. A las 3 de la mañana, la policía había desplegado un perímetro más amplio. Caminos rurales, playas cercanas y zonas boscosas fueron rastreados por voluntarios y agentes. El silencio de la madrugada era interrumpido solo por los ladridos de los perros y los gritos de quienes llamaban el nombre de la niña. En el apartamento, la cena permanecía intacta sobre la mesa. Los platos, aún tibios, eran testigos mudos de una rutina que jamás volvería. La ventana entreabierta del dormitorio seguía siendo un enigma que los investigadores fotografiaban desde distintos ángulos. ¿Había entrado alguien? ¿O había salido la niña por voluntad propia? Ninguna teoría parecía sostenerse. Mientras el amanecer asomaba tímidamente, el barrio entero ya sabía que la normalidad se había roto para siempre. La desaparición de la niña dejaba de ser un asunto privado para convertirse en un caso policial. Los rostros cansados de los voluntarios, las lágrimas de la madre, la rigidez del padre y la confusión de los agentes eran parte de un mismo cuadro. La incertidumbre total, y aunque la búsqueda apenas comenzaba, los investigadores ya intuían que aquella noche había dejado una huella imposible de borrar, porque la única pista encontrada, ese pequeño zapato abandonado, parecía anunciar que el misterio recién empezaba. La mañana siguiente amaneció distinta. El sol iluminaba la ciudad como siempre, pero la luz parecía extrañamente fría, incapaz de disipar la sombra que había caído sobre el vecindario. El edificio donde la niña había desaparecido se transformó en epicentro de un operativo sin precedentes. Las cintas amarillas de la policía rodeaban la entrada. Las cámaras de televisión comenzaban a instalarse y los curiosos se agolpaban con rostros incrédulos. Aquella calma costera se había roto para siempre. Los investigadores tomaron el control de inmediato. Un equipo forense revisó el apartamento centímetro a centímetro. Se fotografió la ventana entreabierta, se recogieron huellas del marco, se levantaron fibras y cabellos de las alfombras. Todo parecía un rompecabezas imposible. No había signos de lucha, ningún objeto fuera de lugar.
ninguna puerta forzada. La escena transmitía una inquietante normalidad, como si la niña simplemente hubiera desaparecido en silencio. La madre y el padre fueron interrogados por separado. Ella repetía una y otra vez los mismos detalles. La llamó para cenar. Esperó unos segundos, y cuando salió, ya no estaba. Él afirmaba haber cerrado todas las ventanas antes de preparar la cena, lo que hacía aún más extraño el hallazgo del dormitorio. Los agentes registraron cada palabra, cada contradicción, con la tensión de saber que cualquier desliz podía cambiar el rumbo de la investigación. Los vecinos también pasaron por interrogatorio. Una señora juró haber visto a la niña sentada en el bordillo minutos antes. Un adolescente aseguró haberla escuchado reír en el patio. Otro testigo mencionó un coche oscuro estacionado cerca del edificio, ocupado por un hombre que fumaba nerviosamente. Ninguno de esos testimonios pudo confirmarse con pruebas sólidas, pero cada uno alimentaba nuevas hipótesis. La primera teoría apuntaba a un secuestro planeado. La ventana abierta, el zapato encontrado junto al contenedor y la ausencia de ruidos sugerían la intervención de alguien que conocía bien el entorno. Un intruso que actuó rápido, en el momento exacto en que la niña estaba sola. El vecindario, acostumbrado a la rutina, ahora miraba con sospecha a cualquiera. El primer sospechoso fue un vecino solitario que vivía en el mismo edificio. Un hombre callado, de unos 50 años, que pasaba gran parte del tiempo en casa. Los agentes lo interrogaron durante horas, revisaron su apartamento y sus pertenencias. No encontraron nada incriminatorio, pero la desconfianza quedó sembrada. Su rostro apareció en titulares como «El vecino sospechoso», y aunque no se le pudo relacionar con la desaparición, nunca se liberó del estigma. La policía también desplegó rastrillos en las zonas boscosas cercanas. Decenas de voluntarios caminaron en fila, revisando arbustos, zanjas y caminos rurales. Los perros rastreadores seguían perdiendo el rastro en el mismo lugar. La calle lateral a pocos metros del edificio. Todo parecía indicar que la niña había sido introducida en un vehículo y alejada rápidamente. Pero, ¿quién había tenido la oportunidad? ¿Quién sabía que ese breve descuido ocurriría? Los padres comenzaron a notar la presión. Aunque oficialmente no eran sospechosos, la policía no descartaba ninguna línea de investigación. Las cámaras de televisión, instaladas frente al edificio, amplificaban cada gesto, cada palabra. El rostro de la madre, agotado por la angustia, fue interpretado como frialdad por algunos medios. El silencio del padre, como una señal de ocultamiento. El juicio mediático se adelantaba al judicial. Las primeras 48 horas pasaron sin avances concretos. La tensión crecía. Los agentes ampliaron la búsqueda a hoteles, bares y terminales de transporte. Se distribuyeron carteles con la foto de la niña en estaciones y aeropuertos. Cientos de llamadas inundaron la línea de emergencias. Supuestas pistas, rumores, testigos anónimos que aseguraban haberla visto en distintas ciudades. La mayoría resultó ser falsas alarmas. Pero cada llamada alimentaba la esperanza y al mismo tiempo prolongaba la agonía. El hallazgo del zapato fue sometido a pruebas forenses. El ADN confirmó que pertenecía a la niña. El objeto, simple y pequeño, se convirtió en la primera prueba sólida del caso. Sin embargo, no ofrecía ninguna pista sobre el autor ni el destino de la pequeña. Era como si alguien hubiera dejado deliberadamente ese rastro, como si jugara con la desesperación de la familia y la policía. La comunidad se dividía entre el miedo y la rabia. Unos señalaban a extraños de paso, otros a los propios vecinos. La confianza desapareció. Cada puerta cerrada parecía ocultar un secreto. La desaparición había convertido un barrio tranquilo en un escenario de sospechas. Los investigadores, agotados y sin pistas claras, comenzaron a temer lo peor. Y entre tantas dudas, una pregunta comenzó a hacerse cada vez más insoportable. ¿Y si el monstruo no venía de fuera, sino que siempre estuvo dentro del vecindario? Ese pensamiento, aunque nunca dicho en voz alta en las primeras horas, marcaría el rumbo de la investigación en los meses siguientes.
El caso no tardó en abandonar los límites del vecindario para convertirse en un fenómeno nacional. Apenas 2 días después de la desaparición, los principales noticieros ya transmitían en directo desde la puerta del edificio. Las cámaras se multiplicaban como si cada ángulo pudiera revelar una verdad oculta. El rostro de la niña aparecía en portadas de periódicos, en carteles improvisados, en los noticiarios de la noche. La ciudad entera, que hasta entonces era solo un destino turístico, quedó marcada con el sello de la tragedia. La prensa local fue la primera en cubrir el suceso, pero pronto llegaron reporteros de cadenas internacionales. Se hablaba de un caso que podía repetirse en cualquier lugar, de una desaparición que rompía el mito de la seguridad en Europa. Las imágenes de la madre llorando en el balcón y del padre caminando con los ojos perdidos fueron reproducidas hasta el cansancio. Cada gesto era diseccionado, cada palabra convertida en titular. La familia pasó de ser víctima a protagonista involuntaria de un espectáculo mediático. Los periodistas acampaban frente al apartamento, esperando captar una declaración exclusiva. Algunos vecinos comenzaron a sentirse acosados por la atención desmedida. Otros aprovecharon para dar entrevistas que alimentaban rumores y sospechas. El vecindario dejó de ser un lugar de búsqueda y se transformó en un plató improvisado. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Unos apuntaban a un secuestro organizado, otros a una red internacional de trata de menores. Sin embargo, la línea más polémica surgió de la sospecha hacia los propios padres. En programas de tertulia, expertos opinaban sobre el tono de la madre, la aparente frialdad del padre, las contradicciones en sus horarios. Se analizaban videos cuadro por cuadro, como si en un parpadeo pudiera hallarse la clave del misterio. La policía, que apenas contaba con pruebas tangibles, comenzó a sentir también la presión. Cada rueda de prensa estaba llena de preguntas incisivas. ¿Qué pistas tenían? ¿Por qué no había detenidos? ¿Por qué las horas críticas parecían haberse perdido sin explicación? El portavoz policial evitaba respuestas concretas, pero su silencio solo aumentaba la desconfianza pública. Los medios también generaron un efecto inesperado: la avalancha de pistas falsas. Miles de llamadas llegaban a la línea de emergencias. Personas que afirmaban haber visto a la niña en gasolineras, aeropuertos o centros comerciales. Cada pista obligaba a destinar recursos, a movilizar agentes, a verificar cámaras de seguridad. El tiempo y la energía se diluían en un océano de información imprecisa, mientras la verdad seguía oculta. La familia, desesperada, aceptó aparecer en conferencias de prensa. Mostraron la foto de su hija, pidieron ayuda, rogaron que si alguien sabía algo lo dijera. El rostro de la madre se convirtió en un símbolo, pero también en blanco de sospechas. Hubo titulares que insinuaban negligencia, incluso complicidad. El dolor privado se transformó en juicio público, amplificado por cada pantalla de televisión. Con el paso de las semanas, la cobertura mediática no disminuyó. Al contrario, se intensificó con documentales improvisados, entrevistas con expertos en criminología y reconstrucciones ficticias de la desaparición. La imagen de la niña comenzó a circular como un ícono cultural, un recordatorio permanente de lo que podía suceder en cualquier familia. Para la comunidad, aquello resultaba insoportable. El barrio se llenó de periodistas que recorrían cada esquina, buscando testigos olvidados, especulando sobre cualquier detalle. La privacidad desapareció. Lo que antes era un caso policial se convirtió en una narrativa colectiva, donde la verdad importaba menos que la audiencia. En medio de esa vorágine, la investigación comenzaba a estancarse. Los agentes seguían interrogando a sospechosos, revisando pruebas, cruzando testimonios. Pero cada vez que surgía un indicio, la presión mediática lo magnificaba hasta distorsionarlo. Los investigadores sentían que no solo perseguían a un secuestrador, sino también a una opinión pública insaciable. El caso ya no pertenecía únicamente a la familia ni a la policía. Era un espectáculo global, con millones de espectadores opinando desde la distancia. Y en esa tormenta de cámaras, micrófonos y titulares, la línea entre verdad y ficción mediática se desdibujó peligrosamente. El paso de los días se transformó en semanas, y las semanas en meses. La ciudad,
que en un inicio había vibrado con cada nueva noticia, comenzó a recuperar una rutina marcada por el cansancio y la resignación. Las cintas policiales desaparecieron. Los periodistas trasladaron sus unidades móviles a otros sucesos, y la familia quedó sola, rodeada de un silencio ensordecedor. El expediente policial, cada vez más grueso, acumulaba testimonios, llamadas anónimas y pistas que nunca llevaban a ninguna parte. Los investigadores admitían en privado que no existía una línea clara de trabajo. Los perros rastreadores ya no encontraban olores que seguir. Las cámaras de seguridad habían sido revisadas hasta el hartazgo y los supuestos avistamientos en otras ciudades resultaban falsos una y otra vez. La comunidad también cambió. El vecindario, antes solidario y lleno de voluntarios dispuestos a buscar, comenzó a fracturarse. Algunos acusaban a la familia de saber más de lo que decían. Otros culpaban a la policía por su ineficacia. Lo cierto es que la desaparición había dejado una cicatriz invisible, una sospecha permanente en cada esquina. Los padres, incapaces de soportar la presión mediática y las miradas de reproche, decidieron mudarse. Dejaron atrás el apartamento, la calle donde su hija jugaba y los vecinos que habían sido testigos de sus lágrimas. Para muchos, aquella partida fue una confesión silenciosa. Para ellos, era la única manera de sobrevivir. El caso seguía en los archivos, etiquetado como sin resolución. De vez en cuando, algún periodista reabría el tema en un programa nocturno, mostrando imágenes antiguas y preguntando por qué nunca hubo un culpable. Pero la cobertura ya no era diaria, sino ocasional, casi rutinaria. La niña se convertía poco a poco en un recuerdo mediático, una más entre tantas historias inconclusas. En las dependencias policiales, los expedientes se apilaban en estantes metálicos. Entre ellos, el de la niña permanecía con una etiqueta roja que rezaba «pendiente». Nadie quería admitirlo, pero la investigación había perdido impulso. Los recursos se destinaban a casos más recientes, más urgentes. La desaparición de aquella niña se hundía en el olvido burocrático, y sin embargo, el misterio seguía vivo. La ausencia de respuestas mantenía abiertas las heridas. Cada aniversario de la desaparición, algunas velas aparecían en la acera donde fue vista por última vez. Un gesto silencioso que recordaba a todos que la pesadilla no había terminado. Lo que nadie imaginaba era que, años después, una maleta olvidada en un sótano abandonado reactivaría el caso y removería las entrañas de una ciudad que había preferido olvidar. Era un día cualquiera, casi una década después de la desaparición, cuando dos trabajadores de limpieza municipal fueron enviados a revisar un edificio en ruinas, clausurado hacía años. El lugar, un antiguo bloque de apartamentos junto al puerto, estaba destinado a ser demolido. Polvo, humedad y escombros llenaban los pasillos. Nadie esperaba encontrar nada más que ratas y basura acumulada. Sin embargo, en el sótano, entre cajas rotas y muebles olvidados, apareció un objeto que cambiaría todo. Una maleta de cuero marrón, cubierta de polvo y telarañas. A primera vista, parecía un simple desecho. Un vestigio olvidado de alguien que nunca volvió a reclamar sus pertenencias. Pero algo en su aspecto resultaba inquietante. El cierre metálico estaba oxidado, y las costuras desgastadas daban la impresión de haber sido manipuladas muchas veces. Uno de los trabajadores, curioso, intentó levantarla. El peso le sorprendió. No era normal. Decidieron abrirla, sin imaginar que esa acción los arrastraría a un recuerdo que la ciudad prefería enterrar. Al forzar el cierre, el aire del interior salió con un olor rancio y penetrante, mezcla de humedad y tiempo encapsulado. Dentro, envueltos en telas viejas, descansaban pequeños huesos humanos. El silencio fue inmediato, pesado, casi insoportable. Junto a los restos, había un cuaderno infantil de tapas azules, cubierto de manchas y polvo. Los trabajadores dieron un salto hacia atrás, incapaces de procesar lo que tenían frente a sus ojos. La policía fue alertada de inmediato. En cuestión de minutos, la zona se llenó de agentes, vehículos forenses y cámaras,
como si el tiempo hubiera retrocedido hasta aquella noche fatídica de 2007. La noticia corrió como pólvora. Después de tantos años, se había encontrado una pista decisiva sobre la desaparición. La ciudad, adormecida en la resignación, volvió a estremecerse. Los forenses trabajaron durante horas en aquel sótano, recogiendo cada fragmento, fotografiando cada detalle. El cuaderno fue colocado en una bolsa especial para su conservación. Los restos óseos, analizados en un laboratorio, confirmaron lo que muchos temían: pertenecían a la niña desaparecida. El ADN no dejó lugar a dudas. La esperanza que algunos habían guardado durante años se transformó en duelo definitivo. La maleta se convirtió en símbolo de horror. ¿Quién la había colocado allí? ¿Cómo había permanecido oculta tanto tiempo sin que nadie la encontrara? El sótano, clausurado por años, parecía haber servido como cápsula del secreto. Y sin embargo, alguien debió haber sabido. Alguien debió haber tenido la intención de ocultar lo más perturbador: la evidencia del final de la niña. El cuaderno, por su parte, captó la atención de todos. No era un objeto cualquiera. Entre las páginas amarillentas, aún podían verse dibujos hechos con crayones de colores, casas, figuras de familia, soles sonrientes, una representación inocente, rota por las últimas páginas, donde la caligrafía infantil comenzaba a ser más desordenada, más oscura, como si hubiera intentado escribir algo apresuradamente, como si el miedo hubiera guiado su mano. El hallazgo provocó una reacción inmediata en la comunidad. Vecinos, que habían preferido callar, volvieron a hablar. Los medios retomaron el caso con titulares aún más sensacionalistas. El misterio de la maleta. Los huesos en el sótano. La verdad que nadie quiso ver. La historia, que había perdido fuerza durante años, regresó con violencia, arrastrando consigo teorías, sospechas y un dolor renovado. La madre, al enterarse, colapsó. Había mantenido la esperanza de encontrar a su hija viva, incluso cuando todos la daban por muerta. El padre, en cambio, permaneció en silencio, con una mirada vacía que los reporteros interpretaron como resignación. La familia de nuevo fue empujada al centro de la tormenta mediática. Los investigadores sabían que el hallazgo no cerraba el caso. Al contrario, lo abría con nuevas preguntas. El tiempo había destruido muchas pruebas, pero también había revelado la clave que podía señalar al responsable. Alguien había depositado la maleta allí. Alguien la había cargado con huesos y con un cuaderno que parecía hablar desde la voz de la propia niña. La ciudad entera quedó suspendida en un silencio tenso. Todos comprendían que aquel hallazgo macabro no era el final de la historia, sino el inicio de un capítulo aún más perturbador, porque lo más inquietante no eran los huesos, sino lo escrito en aquel cuaderno. El hallazgo del cuaderno despertó un interés inmediato, casi obsesivo. No era solo un objeto encontrado junto a los restos, era la posibilidad de escuchar la voz perdida de la niña después de tantos años. Los forenses lo manipularon con extrema precaución. Las tapas azules estaban manchadas de humedad y moho, las esquinas carcomidas por insectos, y el papel frágil amenazaba con desintegrarse al mínimo contacto. Se utilizó un sistema especial de conservación para poder abrirlo sin destruirlo. La primera página parecía inocente. Dibujos de colores, un sol sonriente, una familia tomada de la mano frente a una casa de tejado rojo. Era la representación típica de una niña de 6 años, llena de vitalidad y esperanza. Había garabatos, corazones torcidos, flores con pétalos desproporcionados. El trazo infantil transmitía una energía alegre, como si en ese cuaderno hubiera volcado sus días de juegos y sueños. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba. Los dibujos comenzaban a perder color, a volverse más esquemáticos, más oscuros. En lugar de soles y flores, aparecían figuras humanas solitarias, algunas tachadas con furia. Las casas se transformaban en bloques oscuros, las ventanas en cuadrados negros. La caligrafía, que al inicio era limpia y juguetona, se volvía irregular, con letras grandes que ocupaban toda la hoja y palabras incompletas, como si la prisa o el miedo guiaran su mano. Los investigadores quedaron especialmente perturbados con una serie de páginas donde la niña parecía haber dibujado siempre la misma silueta.
una figura alta, sin rostro, de pie, junto a una puerta. A veces estaba pintada en negro, otras apenas con trazos rápidos, pero siempre presente, como una sombra que no podía apartar de su mente. En varias hojas escribió una sola palabra, repetida de manera insistente. Aquellas letras torcidas, escritas con crayón, se convirtieron en el epicentro de la investigación. ¿Quién era él? ¿Un vecino? ¿Un familiar? ¿Un desconocido? El cuaderno no daba nombres, solo sensaciones. Era el testimonio fragmentado de una niña atrapada en un miedo que no podía verbalizar del todo. Los psicólogos forenses analizaron los dibujos y coincidieron en que reflejaban un estado de ansiedad extremo. Los trazos irregulares, las figuras oscuras y la repetición de palabras señalaban a un trauma vivido en sus últimos días. El cuaderno, más que una simple libreta infantil, se convirtió en una especie de diario inconsciente. Un grito escrito en crayón. La prensa, al filtrarse algunos detalles, explotó la historia. Titulares como «La voz de la niña desde el más allá» o «El cuaderno maldito» llenaron periódicos y noticieros. El público devoraba cada detalle, convencido de que entre esas páginas se escondía la identidad del responsable. Algunos programas de televisión mostraron dibujos similares hechos por otros niños en situaciones de estrés, intentando comparar, alimentar la narrativa del misterio. Para la familia, el cuaderno fue una daga. La madre lo miraba con lágrimas en los ojos, reconociendo el trazo de su hija, recordando cómo solía traerle hojas llenas de corazones torcidos. El padre, en cambio, rechazó verlo, incapaz de enfrentar la última huella de su hija. Era demasiado doloroso imaginarla escribiendo aquellas palabras solitarias antes de desaparecer. La policía reforzó las entrevistas con antiguos testigos. Volvieron a preguntar por hombres que hubieran frecuentado el edificio, por vecinos solitarios, por cualquier figura que pudiera corresponderse con ese él que aparecía en las páginas. Un testimonio viejo, casi olvidado, recobró fuerza. El de una mujer que aseguraba haber visto a la niña hablando con un hombre junto al portal, pocos días antes de la desaparición. En aquel entonces se consideró irrelevante. Ahora, con el cuaderno en mano, adquiría un peso distinto. El cuaderno no resolvía el caso, pero lo reavivaba con fuerza. Era la primera vez en años que surgía un objeto tan íntimo, tan directo, tan cercano a la niña. No era una prueba forense fría, sino su propia voz, sus propios trazos, sus últimos pensamientos atrapados en crayón. Lo más inquietante era la última página. Apenas unas líneas torcidas, garabateadas con prisa. Una frase inconclusa que terminaba bruscamente, como si hubiera sido interrumpida. Él viene. Los investigadores se miraron entre sí en silencio. Ese mensaje, aunque incompleto, parecía escrito en el umbral del horror, y la pregunta se hizo inevitable. ¿Quién era ese él que la niña temía tanto? El hallazgo de la maleta y, sobre todo, del cuaderno cambió el rumbo de una investigación que llevaba años congelada. La policía, obligada por la magnitud del descubrimiento y la presión mediática que volvió a estallar, decidió reabrir oficialmente el expediente. Después de una década de silencio, los focos regresaron al mismo barrio donde todo comenzó, y la ciudad entera revivió la herida. La reapertura fue anunciada en una conferencia de prensa improvisada. El portavoz policial, rodeado de micrófonos y cámaras, confirmó que los restos óseos correspondían a la niña desaparecida y que el cuaderno se estaba analizando como prueba principal. No hubo espacio para preguntas, pero bastó aquella declaración para que titulares internacionales volvieran a estallar. El caso de la niña perdida revive. Una maleta en un sótano abre viejas heridas. El equipo asignado estaba compuesto por investigadores veteranos y nuevos agentes especializados en delitos no resueltos. Traían consigo tecnología avanzada, pruebas de ADN más precisas y métodos de criminología que no existían en 2007. El sótano fue revisado con drones, cámaras de alta resolución y reactivos químicos en busca de rastros olvidados. Se recogieron fibras, huellas latentes y restos de tierra adherida a la maleta. Cada detalle, aunque pequeño,
podía ser decisivo. El cuaderno se convirtió en el eje central. Expertos en psicología infantil analizaron los dibujos y las frases. La repetición de la palabra él fue interpretada como un indicio claro de que la niña reconocía a su agresor. No se trataba de un desconocido cualquiera. Parecía alguien que formaba parte de su entorno, alguien a quien veía con frecuencia. Esa conclusión llevó a los agentes a revisar de nuevo la lista de vecinos y visitantes del edificio. Antiguos testigos fueron contactados otra vez. Algunos ya no vivían allí. Otros habían intentado olvidar. Pero los investigadores insistieron. Recorrieron las calles preguntando por hombres solitarios, trabajadores temporales, visitantes habituales. La memoria colectiva, aunque difusa, comenzó a despertar. Varias personas coincidieron en recordar a un vecino que había llamado la atención años atrás. Reservado, distante. A veces, hostil. No había pruebas concretas contra él, pero su nombre volvió a aparecer en varios testimonios. Paralelamente, los investigadores revisaron llamadas anónimas que en su momento habían sido descartadas. Una en particular, realizada semanas después de la desaparición, relataba haber visto a un hombre cargar una maleta en plena madrugada. En 2007 se desestimó por falta de pruebas, pero con el hallazgo de la maleta, aquel dato adquiría una relevancia escalofriante. El caso atrajo nuevamente a la prensa internacional. La ciudad se llenó de reporteros y equipos de televisión. Cada paso de la investigación era seguido con lupa. La familia, que había tratado de rehacer su vida en otra ciudad, volvió a ser asediada. La madre apareció brevemente frente a las cámaras, pidiendo justicia y suplicando que no se olvidara que detrás de cada titular había una niña que había sido arrancada de sus brazos. Mientras tanto, el sospechoso señalado comenzó a ganar protagonismo en la investigación. Vivía todavía en la misma región, aunque había cambiado de domicilio varias veces. La policía lo llamó a declarar, y sus respuestas evasivas encendieron aún más las alarmas. Se solicitó una orden para registrar su vivienda actual. Allí no se halló nada concluyente, pero su historial llamó la atención. Había sido denunciado por comportamiento extraño con menores en el pasado, aunque nunca se presentaron cargos firmes. El ambiente en la ciudad se tensó. La reapertura del caso revivió viejos temores y reforzó la sensación de que alguien, durante todos esos años, había vivido impune entre ellos. Las conversaciones en cafés y mercados giraban siempre en torno al mismo tema. ¿Había estado el culpable todo el tiempo a la vista de todos? Los investigadores sabían que no podían fallar. El cuaderno, los restos, los testimonios renovados. Todo apuntaba hacia una dirección. Y aunque todavía no había pruebas definitivas, un nombre volvió a escucharse en la sala de interrogatorios, como un eco prohibido que regresaba desde el pasado. Un nombre que podía ser la clave para resolver, al fin, el misterio de la niña desaparecida. El nombre volvió a la superficie como una sombra que nunca se había ido del todo. Los investigadores lo pronunciaron en voz baja, casi con cautela, como si al hacerlo despertaran a un espectro incómodo. Era aquel vecino solitario del edificio. El hombre que en 2007 había sido interrogado y descartado por falta de pruebas. Ahora, con el hallazgo de la maleta y el cuaderno, su perfil encajaba con demasiada precisión en las piezas sueltas del rompecabezas. Se trataba de un hombre de 50 y pocos años, sin pareja ni familia cercana. Había trabajado en oficios temporales, mudándose de un lugar a otro sin dejar huella. Su vida entera parecía marcada por la soledad y un carácter esquivo que lo mantenía apartado de los demás. Los vecinos lo recordaban como alguien huraño, con pocas palabras y miradas furtivas. Algunos confesaron que sentían incomodidad al cruzarse con él en los pasillos del edificio. La policía lo citó a declarar en la comisaría. Su actitud era fría, calculada. Negó cualquier vínculo con la desaparición de la niña. Repitió que en aquella época apenas salía de casa y que había colaborado con la policía. Sin embargo, los investigadores percibieron contradicciones. Pequeños detalles que no coincidían con las declaraciones que había dado años antes. Ahora decía no recordar a la niña,
cuando en 2007 aseguró haberla visto jugar varias veces en el patio. Esa inconsistencia encendió las alarmas. Se ordenó un registro en su actual domicilio. En el sótano de la vivienda encontraron cajas con objetos antiguos, entre ellos recortes de prensa sobre la desaparición. Algunos artículos estaban subrayados con marcador, especialmente los que mencionaban el zapato hallado junto al contenedor. También aparecieron cuadernos con garabatos oscuros, frases incoherentes y dibujos perturbadores. Ninguno era prueba definitiva, pero todo alimentaba la sospecha. El detalle más inquietante fue una carta anónima hallada entre sus pertenencias. En ella, escrita con caligrafía temblorosa, se mencionaba a él, la misma palabra repetida en el cuaderno de la niña. Los expertos no pudieron confirmar si había sido escrita por el sospechoso o por alguien más, pero la coincidencia era escalofriante. El vecindario, al enterarse de las nuevas investigaciones, se sumió en el pánico. Muchos recordaban haberlo visto merodear de noche. Otros decían que solía observar a los niños desde su ventana. Nadie había denunciado nada en su momento. Quizá por miedo, quizá por indiferencia. Ahora, cada recuerdo se convertía en un posible indicio de culpabilidad. La prensa no tardó en señalarlo. Su rostro apareció en portadas, acompañado de titulares como «El monstruo del vecindario» o «El hombre que siempre estuvo allí». El cerco mediático lo condenaba incluso antes de que un juez lo hiciera. El sospechoso comenzó a ser hostigado en la calle. Su casa fue apedreada, y algunos vecinos exigían justicia inmediata. La policía, sin embargo, sabía que las pruebas eran endebles. No había ADN que lo vinculara directamente a los restos, ni testigos que lo hubieran visto con la niña en el momento crítico. Todo eran indicios, coincidencias, sospechas. Aún así, el perfil encajaba demasiado bien con lo que sugería el cuaderno. Los investigadores decidieron interrogarlo una vez más, esta vez mostrándole el cuaderno infantil. Al ver la palabra «él», el hombre se alteró visiblemente, tartamudeó, negó conocerlo y terminó guardando silencio. Ese silencio, más que cualquier respuesta, convenció a muchos de que algo ocultaba, y entonces llegó el registro final, aquel que heló la sangre de los agentes. En su sótano, detrás de una pared falsa, hallaron restos de muñecas antiguas, juguetes rotos y objetos infantiles que parecían haber sido guardados como trofeos. No había manera de explicar por qué un hombre solitario acumulaba aquellas pertenencias. La investigación se tensaba al máximo. Todo parecía apuntar a él, pero lo que se encontró en ese sótano, más allá de muñecas y objetos, abriría un nuevo capítulo de horror. El hallazgo en el sótano del sospechoso conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Las muñecas desgastadas, los zapatos diminutos, los cuadernos escolares incompletos, todo dispuesto como si fueran trofeos de una colección macabra. El aire estaba cargado de polvo y silencio. Y cada objeto parecía gritar un secreto imposible de ignorar. No había sangre. No había restos biológicos que confirmaran nada. Pero la atmósfera del lugar helaba la piel. El sospechoso fue detenido de inmediato. La noticia sacudió a la ciudad como un terremoto. Para muchos, era el cierre de un círculo. La confirmación de que el monstruo siempre había estado allí, oculto, a plena vista. Las cámaras de televisión transmitían imágenes de su traslado esposado, mientras periodistas repetían una y otra vez las mismas preguntas. ¿Era él el responsable? ¿Cuántos secretos más escondía aquel sótano? ¿Por qué había guardado objetos infantiles durante tantos años? El juicio, sin embargo, nunca llegó a ofrecer una resolución definitiva. La defensa argumentó que los objetos encontrados eran simples acumulaciones sin relevancia criminal. Insistieron en que no existía ninguna prueba forense que lo vinculara directamente con la maleta o los restos. El ADN encontrado en los huesos no coincidía con el suyo, y los testimonios eran vagos, contradictorios, producto del paso del tiempo y del eco mediático. El proceso se convirtió en un espectáculo. Los medios transmitían cada audiencia, los debates se multiplicaban en programas nocturnos, y la opinión pública se dividía entre quienes lo consideraban culpable indiscutible
y quienes lo veían como chivo expiatorio de una investigación fallida. El rostro del hombre, demacrado y endurecido, se transformó en símbolo de un enigma que ni siquiera la justicia podía resolver. La madre de la niña asistió a cada sesión. Su figura frágil, siempre en primera fila, recordaba a todos que detrás de los expedientes había un dolor irreparable. El padre, más distante, evitaba aparecer frente a las cámaras. En sus gestos se percibía un vacío insondable, la resignación de alguien que había perdido mucho más que un juicio. Había perdido la esperanza de una respuesta. Al cabo de meses, el tribunal declaró que no había pruebas suficientes para dictar una condena firme. El sospechoso fue liberado, bajo una nube de sospechas que jamás desaparecerían. La ciudad quedó dividida. Para unos, la justicia había fallado. Para otros, se trataba de un misterio destinado a permanecer abierto. Con el tiempo, el caso volvió a diluirse en la memoria colectiva, pero nunca desapareció del todo. Cada aniversario, velas encendidas en la acera, recordaban la ausencia. El eco de aquella maleta, del cuaderno y del sótano permanecía como una herida latente. Hoy, nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió aquella tarde de 2007. Nadie sabe quién fue realmente él, la figura que la niña dibujó una y otra vez en sus páginas. Lo único cierto es que el misterio sigue respirando en las paredes del barrio, en las calles que fueron testigos, en el silencio de los que aún callan, y hasta hoy, el eco de esa maleta olvidada sigue persiguiendo a toda una ciudad, como si el secreto nunca quisiera ser revelado.